Muy buenas noches, una vez más nos encontramos aquí grabando este hermoso episodio con mis compañeros. ¿Cómo están? Bien, bien. Súper. Cristian cada vez más delgada, ¿sí va a ver? Sí, Pero vamos bien, que es lo importante. sí, claro, no, se ve perfecto, o sea, Está bien, está súper bien, está súper juicioso ahí con la cicla. Y nosotros estamos ya listos hoy para presentar un tema que tiene que ver mucho con lo que pasó en octubre, perdón. Nosotros como Iglesia Protestante el 31 de octubre no celebramos Halloween. Ya nosotros dimos algunas explicaciones en el video pasado, que si no lo han visto está aquí debajo en la descripción para que lo puedan ver. Pero sí celebramos algo que llama el Día Internacional de la Biblia, ¿sí? sí, Basada en las tesis de Martín Lutero y la Reforma Protestante que se debió a todo esto. Bueno, eso no vamos a tocar en fondo eso, pero sí vamos a hablar sobre algo que costó muchísimo, el hecho de que cuánto costó poder traer lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, como la tenerla en Biblia. nuestras manos el día de hoy, poder leerla, tener el privilegio de leerla, que nosotros gozamos, pero hay que decir, hay partes donde es muy complicado todavía, pero cuánto costó tener esa palabra de Dios en nuestras manos. Yo quería preguntarle, antes de empezar, a mis compañeros algo. Si estuviéramos en el tiempo de Jesús, Ajá. Sí. nosotros nosotros sabemos que bueno, 11 de los 12 apóstoles murieron martirizados predicando el Evangelio, ¿sí? Sí. ¿De qué manera si estuviéramos en los tiempos de Jesús, de qué manera ustedes preferirían morir? Es que, Las opciones son, Dios mío. ojo, crucificado, No. degollado, Decapitado. la otra es quemado, apedreado o apuñalado, ya sea con una espada, con una lanza o un cuchillo. A ver, los escucho. Marley. Señor, no me puede sacar de ahí. Bueno, siendo así, preferiría que me cortaran la cabeza para no sentir más dolor. Ok, muy bien. Cristian. Iba por esa, pero una puñalada así en el corazón y ya que quedé ahí tendido. Pero es que sería gracioso, ¿sabe por qué? Yo me estaba riendo porque pensando en que si fuera en esta época, pues no creo que a muchos matarían porque no hay quien evangelice ni salga a evangelizar a las personas, entonces a nadie mataría. Exacto, o no como hace tiempo. Pero yo creo que nadie escogería la crucifixión. No. Uy, no, obvio no. Y pensar que la gran mayoría de nuestros apóstoles, los apóstoles que predicaron el Evangelio y que escribieron lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo, padres de la iglesia, pues murieron de esa manera. Sí. Y que de eso queremos hablar en esta noche, así que bueno, bienvenidos a esto que se llama Influencia Dios. Bueno, muy bien, y como lo decíamos al principio, el propósito de este programa es poder valorar realmente lo que tenemos o lo que nos ha llegado a nuestras manos a través de un libro, a través de, bueno, aplicaciones, la Biblia, la palabra de Dios, y cuánto costó, de verdad cuánto costó, porque costó vidas, costó sangre, el poder tener la palabra de Dios, poder leerla, poder estudiarla, poder escucharla siquiera, que no era muy fácil en algunos tiempos pasados, pero hoy tenemos ese privilegio. Es como darle honor en el Día Internacional de la Biblia, que ya pasó hace unas semanas, pero hoy queremos obviamente no omitir esta fecha tan importante para la Iglesia Protestante en Colombia. Y bueno, esto se titula A Costo de Sangre. Y yo quería preguntarle a ustedes precisamente, ¿cuánto creen ustedes que le damos importancia a la palabra de Dios? Primero voy a preguntarle a
Marley y a Cristian, y los que están allí viéndonos también pueden contestar allí, ¿qué medio prefieren leer la palabra de Dios? Ya sea un libro físico o digital. Bueno, yo tengo las dos. Me gusta usar las dos. Normalmente para mis devocionales uso la digital porque se me es más práctico, la tengo más cerca en el momento y pues mientras me despierto total de la cama, me siento ahí a leer. Y la Biblia física obviamente después para estudiar, para llevar al templo, ¿sí? Me gusta también. Okay. Y yo al contrario de Marley. A mí para devocionales en la casa, con mi esposa o individual, o personal, perdón, prefiero la física. Y como muchos cristianos a la iglesia solamente llevan una digital. Sí, yo lo digo desde mi punto de vista porque yo tengo el privilegio de compartir la palabra en la iglesia también, y es que por el hecho de ser práctico pues uno usa en el altar es lo digital, es más práctico, o sea, usted solamente con el dedito allí está, entonces usted usa la tablet o el celular, bueno, la tablet realmente, la que uso, y el libro físico, sí, obviamente para temas de estudio y todo eso, pero creo que es válido, sí, en ambas cosas. Lo importante aquí es que le demos la importancia y que dejemos de estar pensando que de pronto el poder que tiene la palabra de Dios radica en si yo la abro y la mantengo abierta allí como un amuleto en la casa, que no tiene nada que ver, ¿sí? Creo que estamos en un tiempo donde hay mucha gorería, ¿sí? Y la gente piensa que es más un amuleto y la carga más como amuleto que como otra cosa. Y realmente el poder transformador de la palabra es obedecerla, es escucharla, y es que cambie y transforme en nosotros nuestra manera de ser de acuerdo a la voluntad de nosotros, ¿sí? Cuando decidimos obedecerla, cuando decidimos sobre todo ponerla en práctica, allí es que adquiere poder la palabra de Dios. Sí, de lo contrario, pues es un libro allí que va a estar abierto y que no tiene pues ningún poder en sí mismo, ¿sí? Pero hay algo gracioso, y no sé, a mí alguna vez me pasó, pero hace muchos años, que teníamos la Biblia física estando en la iglesia y se me cayó. Y por allá al fondo se escuchó. Sí, mi abuela también era así. Entonces los invito que lo hagan como ejercicio, no es que ahora pongan la Biblia. Y prueben a ver cuántos hermanos de su iglesia hacen el ruido de se me cayó la Biblia. Mi abuela era así, mi abuela decía, no, porque cuando uno la abría, pues uno de niño era muy responsable, le tiraba las hojas y todo, y ella era, no, es la palabra de Dios, y nos regañaba. Es que había que tener un respeto, una cierta... Sí, claro. Cierta, ¿cómo decirlo? Cierto cuidado, porque... Pues, reverencia, sí. Cierta reverencia, pero entendamos que igual viene siendo un libro, ¿sí? Exacto. Un libro que, como lo dije antes, tiene poder es cuando lo leemos, cuando lo obedecemos, cuando lo escuchamos. Allí es donde adquiere realmente el poder. El poder no está en el libro en sí, sino en lo que Dios dejó plasmado allí, en las letras, ¿sí? Yo no sé si yo les conté el testimonio de una vez que estábamos con mi hermano saltando en la cama. Mi mamá odiaba que saltáramos en la cama. Y mi mamá en ese tiempo pues estaba empezando a ir a la iglesia. Y nosotros cogimos la Biblia remedando a mi mamá. No sé si yo les conté. Entonces, y yo cogí la Biblia remedando a mi mamá. En la palabra de Dios dice, y cuando leo, yo no me acuerdo qué versículo era, no les puedo decir qué versículo era porque no recuerdo. Pero cuando yo leí la palabra de Dios, me dio un pavor, no sé qué decía, no me acuerdo. Lo cierto fue que yo solté y le dije a mi hermano, ya no más, y mi hermano también quedó así como que, no, ya no más, no leamos, no juguemos más, porque la palabra es viva y eficaz, y uno a veces no le da de verdad la importancia que se merece. Sí, claro, otra cosa es cogerla como burla o como juego, que es diferente. Bueno, tenemos que decir algo rápido de pronto para que ustedes que están allí en casa, de pronto, si no lo sabían, algunas cosas curiosas, no curiosas, reales de la Biblia,
para que ustedes entiendan, la Biblia no es que sea un libro solamente, es un compendio más bien de varios libros, en total son 66 libros, 39 libros escritos en idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, y 27 fueron escritos en lengua griega, ¿sí? Que llamamos el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, duraron alrededor de 4.000 años de la historia en escribirla, porque fueron más de 40 autores humanos que la escribieron durante este tiempo. La Biblia fue escrita a partir de diversas culturas, trasfondos sociales, estilos de escritura, géneros, idiomas. Entonces es una, ¿cómo decirlo? Es una obra maestra de nuestro Dios que usó a ciertas personas para poder plasmar lo que allí está escrito. Y algo que de pronto mucha gente pregunta y dice, bueno, o afirmaciones que la gente dice, no, es que la Biblia es un invento del hombre, fue escrita por hombres. Pues sí, realmente fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios, ¿sí? ¿Cómo lo puedes ver? Porque toda la Biblia o todos los libros, si usted pone a ver, todos los libros señalan a una sola persona, al Señor Jesucristo, ¿sí? Antes que naciera, antes en el Antiguo Testamento, después del nacimiento, los evangelios, todo hablan sobre él. Entonces es algo maravilloso que está allí escrito y nos enseña, obviamente, es como decirlo, nuestro manual de vida para nosotros los seres humanos. Y lo primero que tenemos que hablar sobre esto, y es que el hecho de que haya llegado a nuestras manos, el hecho de que usted tenga el privilegio de poder tenerla, ya sea física o como aplicación en el celular o virtual, mire, costó muchísimo. Ustedes no saben cuánto costó, porque durante esos, no sé, 4.000 años que ha durado poder escribirla, sucedieron muchísimas cosas. Y hoy queremos hablar precisamente cuánto costó, o el costo que muchos hombres de Dios sufrieron por traernos ese libro, ese compendio, ese evangelio, esas buenas nuevas, como usted lo quiera llamar, la verdad de Dios plasmada en letras allí. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre cómo tuvieron que sufrir muchos de los mártires, y vamos a enfocarnos en los 12 apóstoles, ¿ok? Bueno, yo empezaré contándoles de Simón Pedro, ¿sí? Recuerdan que primero se llamaba Simón y luego el Señor le cambió el nombre a Pedro. Él murió en Roma, ¿sí? por el emperador Nerón, que lo crucificó, ¿sí? Por predicar el evangelio, por ser un seguidor de Jesucristo. Llegó y le dijo, mijito, usted se va a la cruz. Y Simón Pedro, como no se consideraba digno de estar en la cruz igual que Jesús, pidió que lo crucificaran de cabeza. Murió crucificado. Murió crucificado. Perfecto. Hay un apóstol que se llama Felipe, y la muerte del apóstol Felipe no está registrada en la Biblia, no hay un registro, pero se cree que por tradición murió como mártir, ¿sí? Algo muy en común de todos los apóstoles, pues normalmente el producto de poder recibir ese castigo, la muerte, fue por predicar y llevar la palabra de Dios, y aparte de eso, convertir a muchas personas al cristianismo. Entonces, en este caso, Felipe murió también por llevar la palabra de Dios. Sin importar el costo, Sí. estaban predicando el evangelio, ¿sí? Sí. Santiago el Menor también, ¿sí? Santiago el Menor tampoco es muy clara, no está documentada en la palabra de Dios, pero según la tradición cristiana y también historiadores, Santiago el Menor, un sumo sacerdote de Jerusalén, fue el que ordenó la ejecución por su predicación y sus enseñanzas cristianas, fue llevado al templo de Jerusalén, fue lanzado desde el pináculo y aunque se dice que sobrevivió a la caída, fue apedreado hasta la muerte. Entonces ese es una terrible manera también de morir. Y todo eso predicando el evangelio. Bueno, Andrés, el hermano de Simón Pedro,
también estuvo en Grecia predicando y compartiendo el Evangelio, y allí por las autoridades fue destinado también a la crucifixión, o sea, murió igual que el hermano. En este caso él no dijo que de cabeza, pero sí dijo que en X. En X. Y esa es, pues esa forma la llaman la crucifixión de San Andrés, precisamente por él, le atribuyen el nombre a él. Ay, Dios mío. Hay otro apóstol que se llama Bartolomé y se cree que él convirtió al rey Polimio en Armenia, no Armenia acá en Colombia. Lo que provocó, pues obviamente, si yo voy a predicarle a alguien tan importante, pues el resto de las autoridades dijeron, bueno, pues este man, ¿qué le pasa? O sea, viene a traer el evangelio, convierte a una autoridad muy importante de nuestra ciudad, de nuestro país, y obviamente lo condenaron a muerte, donde se dice que fue degollado vivo, nada más y nada menos, y crucificado boca abajo en la ciudad de Albanópolis. Judas Tadeo, se dice que después de Judas Tadeo convertir a muchos al cristianismo, fue arrestado, fue llevado a Berytus, es más o menos en este tiempo donde queda más o menos por el Líbano, ¿sí? Donde fue martirizado y según algunas fuentes fue asesinado a golpes con un bastón, mientras que otras fuentes dicen que fue decapitado con una espada, ¿sí? Ay, padre, sí. Pero Cualquiera de las dos fue trágica. Terrible. Bueno, ¿ustedes recuerdan de Santiago el Mayor? Que fue uno de los primeros discípulos que llamó. Bueno, él también murió de una manera violenta, fue decapitado en Jerusalén por Herodes Agripa, que fue el que dijo, córtenle la cabeza. Vamos a hablar de Tomás ahora, el apóstol Tomás, que fue conocido como Dídimo. Aparentemente fue apuñalado con una lanza en la India mientras predicaba el Evangelio. Se cree que él llegó allí más o menos en el año 52 después de Cristo, y obviamente pues lo condenaron a eso y martirizado por oponerse a las costumbres y a las creencias del lugar. Imagínate. Simón el Celote, los que han visto la serie, bueno, más o menos allí están, allí están identificando a cada uno de los personajes de los apóstoles. Simón el Celote, que tengo que decir que en la serie es uno de mis favoritos, ¿sí? Se cree que Simón el Celote murió como mártir también crucificado en Persia. Habíamos hablado, anterior fue en la India, ¿sí? Sí. Persia. Hay uno también que dice que lo mataron en Egipto. O sea, Sí. Mire, los que yo he dicho son en Roma, Grecia, Jerusalén y... bueno, y sí, a Simón el Celote parece que fue mártir y crucificado en Persia, actualmente donde queda en este tiempo Irán, ¿sí? Por orden del rey de la región, debido a su predicación sobre Jesucristo, ¿sí? Y algunas fuentes indican que murió junto con el apóstol Judas Tadeo, mientras que otras indican que fue crucificado solo, ¿sí? Lo que sí estamos seguros es que estaban predicando, haciendo su obra de evangelismo. Y lo que más me impacta de esto, antes de seguir con los demás, es que lo que vemos es que se esparcieron, ¿sí? No se quedaron juntos, Sí, sino que todos cada uno quedaron. cogió. O sea, obedecieron al mandato. Que era Exacto, así. y cogieron, y era, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, que también murió como mártir, pero no lo nombramos, pero ese afán siempre por ir más allá y por ir a predicar y por ir a llevar algo que había en su corazón, esa pasión de verdad porque otros que no conocían pudieran conocer el Evangelio, y aplicando ese gran mandamiento del Señor Jesucristo, es amar a la otra persona, no importa lo que la otra persona sea capaz de hacerme, aún aunque llegue hasta la muerte, ¿sí? Así era Pablo, ¿no? Pablo Así decía, era. así me cuesta. Así era Pablo. Entonces, pues allí está el final de Simón el Celote. El apóstol controversial de la serie se llama Mateo. Según la tradición, pues se dice que Mateo fue a Etiopía, donde convirtió a la reina allá en el lugar, y a muchas otras personas, por supuesto. Después él viajó a Persia, y donde, por supuesto, ya sabemos el final, donde fue martirizado por llevar el evangelio. Y hay diferencias. Unos dicen pues que fue asesinado mientras él estaba predicando con una espada, y otros dicen que fue con un hacha.
Lo importante es que fue Sí, martirizado y o sea, lo mataron. Y bueno, y creo que ustedes ya saben y conocen el final de Judas Iscariote, que fue uno de los apóstoles, que fue pues se dicen que se suicidó, ¿sí? O la palabra de Dios habla de que él se suicidó ahorcándose después de traicionar al Señor Jesucristo. Nosotros alguna vez hablamos de que no es el tipo de ahorcamiento que nosotros conocemos como colgarse a un árbol, porque hay una palabra, hay un pasaje donde dice que se fue a un despeñadero, ¿sí? Y su cuerpo fue contra las piedras. Pero bueno, esa es la manera en que murió. Se cree que fue que se colgó a un árbol que estaba cerca de un despeñadero y o sea, las dos cosas. Con Judas Iscariote, bueno, nosotros sabemos que él, después de Judas Iscariote vino otro hombre al que dice la palabra, escucharon suertes y lo eligieron como apóstol, sucesor, que era Matías, si no estoy mal, ¿sí? También la historia dice que murió predicando el evangelio y fue crucificado, ¿sí? Pero con Judas Iscariote yo quería poner un paréntesis porque muy poco hemos hablado de este hombre, de la traición de Judas Iscariote, y es que, pues yo no sé, hay algo ahí que nosotros no sabemos y que la palabra de Dios tampoco nos cuenta sobre Judas Iscariote, pero fue un hombre. Yo les digo mi posición, ustedes mirarán si creen o bueno, tienen otra. Deberíamos hacer un episodio de eso. Sí, deberíamos, de verdad, porque es muy interesante lo de Judas Iscariote. Es que es un hombre que aparentemente va y traiciona al Señor Jesucristo. Aparentemente no, traicionó al Señor Jesucristo, lo vendió por unas monedas, pero después se arrepiente. Entonces uno dice, realmente este hombre tenía algo dentro o pensaba en su manera de ser que tal vez estaba haciendo las cosas bien, de cierta manera estaba cumpliendo con su papel, y después llega y se arrepiente. Yo sinceramente creo que Judas no logró entender nunca pues el propósito del Señor Jesucristo, de la muerte a través de su muerte como una obra redentora, y elige el otro camino. Es como el Jesucristo ese Jesús Mesías que vino con poder guerrero, y autoridad, guerrero que vino a combatir al imperio romano y todo eso. Yo lo enfoco por ese lado, y cuando él ve que de verdad las embarró y dijo, oiga, no era por este lado, tal vez, no sé, pensando yo, quiso como agilizar de cierta manera las cosas y que se despertara en Jesús ese rey con autoridad, guerrero. Después miró como que las cosas no eran por ahí y se arrepintió, y bueno, y nosotros conocemos el resto de la historia, ¿sí? Pero eso es un tema muy largo y deberíamos tocar. Ahí entra un papel muy importante de Dios sobre la vida de Judas. No, y yo creo que sí, que si Judas no lo traiciona, él lo hubiese traicionado a cualquier otro porque se debía cumplir la palabra, ¿no? Pero sí, era Judas. Exacto. Pues sí. Es el problema. Era Judas. Exacto, o sea, ahí entraría la pregunta es, o sea, ¿el Señor usó a Judas? No la quería hacer, no, pero bueno, gracias por entrar en eso. Dejémoslo para otro episodio. Y ahí Tenemos se que la dejamos hacerlo. simplemente. Sí. O sea, Judas fue usado y ya. Invitamos al pastor Sí, Marvin. sí. Pero la dejamos ahí pendiente más que después. Bueno, y yo les voy a hablar del Para que nos vuelva locos aquí a todos. Sí, con esa. Les voy a hablar del último. Este no sufrió tanto. Es Juan, el hermano de Simón, de Santiago el mayor. Y Juan, dice ser que es el discípulo favorito ahí, porque no murió de ninguna muerte trágica, no fue un mártir como tal, sino durante su vida logró ser uno de los escritores más importantes de este maravilloso libros que conocemos como la Biblia. Él escribió los evangelios de Juan, las epístolas de Juan e incluso Apocalipsis, y murió de forma natural de viejito En la isla de Pasmo. Pero toca aclarar que no es que no haya sido un mártir, sufrió muchísimo. Sí, dice la historia que fue que derramaron sobre él agua hirviendo, ¿sí?
también, o sea, Que lo llevaron allá a la isla y toda esa cosa. exacto, y un hombre que obviamente sufrió mucho. Y no solamente ellos, no solamente estamos hablando de ellos, estamos hablando de toda la iglesia primitiva en general. Por ejemplo, Esteban también sufrió. Exacto, que tuvo que sufrir este martirio, esa persecución, los circos romanos también, que a quien usaban eran los cristianos para allí, para ese show, para que ponían a bestias a que los mataran. Por Bueno, eso les todo tocaba eso. también, para cuando se reunían eran las casas, escondidos. Las catacumbas, llegaban Sí. y se reunían precisamente ocultando. Y sabe que aún hoy en día, aunque usted no lo crea, hay cristianos y hay iglesia en el mundo que les toca reunirse de esa manera Sí. para poder. Yo quería, escuchaba o veía el video de una iglesia, no sé si es en Corea, creo que es Corea del Norte, que es la que es estricta en Corea del Norte, y en otro país también donde tienen que esconderse, y la forma de orar es, o sea, todos en silencio, o sea, no pueden producir palabras, la forma de cantar tampoco, leen la Biblia muy despacio, y todo esto lo hacen precisamente por miedo a que los escuchen y que los descubran y que, bueno, hayan consecuencias, porque aún hoy en día, toca decirlo, hay muchos cristianos que mueren a causa del Evangelio. Es que para nosotros aquí en Latinoamérica es tan fácil decir eso. Ay, es que ¿por qué no predican? Ay, ¿por qué no leen la palabra de Dios? Y estamos muy cómodos. Muy cómodos. Ahí la verdad, estamos muy cómodos y no vemos el costo, como lo decía el pastor, lo que hemos venido diciendo desde un principio, el costo de no solamente el poder escribir, el poder utilizar un papel especial para que durara a través del tiempo, el poder llevar esa palabra voz a voz para poder ir avanzando con el tema de todo este tiempo que duró para poderse escribir la palabra de Dios, sino detrás de eso, ¿qué hay? Nomás yo me pongo a pensar algo sencillo de los escritores hoy en día para poder escribir un libro normal, que tenemos toda la tecnología, todas las facilidades, ¿cómo les cuesta a ellos? Y es un costo monetario y de pronto de pensar en qué escribir y todo eso. Pero nosotros, teniendo la palabra de Dios, y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Uno sí, qué vergüenza, Padre Celestial, porque es que la tenemos. No podemos decir, no, es que yo ya no sé leer, porque muchos antes, años atrás, no, es que no sabía leer. Bueno, ya el celular tiene la aplicación de la Biblia, usted le da ahí y se la leen por usted. Sí. Dígame, ¿qué excusa tenemos nosotros para no leer la palabra de Dios? Entonces es eso, es la comodidad que estamos actualmente, que decimos, ahí está la Biblia, entonces no hay problema, dejémosla ahí a un lado y ya. ¿Qué costo? Porque es tan fácil darle clic en el app para descargarla y ya. Y ya, No vale sí. eso. Mire, y tengo que decirlo, yo lo conté en la iglesia precisamente porque yo, cada vez que cogía el bus, que cojo el bus todos los días para ir a un lugar donde estoy trabajando medio tiempo, y allí en este lugar, pues el bus se demora más o menos, yo vivo en Girón, son 40 minutos el bus, y eso, a veces demora más. Entonces, cada vez que me montaba el bus, sentía que perdía 40 minutos de mi vida. Yo decía, Dios mío, o sea, es como si se fueran a la caneca, a la basura, esos 40 minutos. Y empecé a leerme la Biblia, pero no a leerla, a escucharla durante esos 40 minutos. Y he leído bastantes libros ya de la Biblia. Leído no, he escuchado bastantes libros de la Biblia. Entonces, todas las facilidades que está dando la tecnología actualmente para que usted pueda conocer este libro, para que pueda conocer la verdad, pero vuelvo y lo digo, no es solamente leerlo, no es solamente abrirlo, como muchos tienen costumbre de abrirlo en el Salmo, bueno, 91, creo que sí, un salmo ahí que para espantar y que yo no hay que... No es ahí donde tiene poder la palabra de Dios, es cuando realmente produce en nosotros un querer cambiar, un querer ser transformados, esa semilla que siembra en nosotros y que poco a poco va a producir un fruto en nosotros. Y hay algo muy importante, muy interesante, y nos lo comentaba una vez el pastor, el reverendo que estuvo acompañándonos, y también él lo comentó allá en la iglesia aquí. La esposa de él pasó por una situación compleja, ¿listo? Entonces muchas personas dicen, bueno, nosotros ¿por qué leemos la palabra de Dios? Si yo estoy viviendo momentos bonitos de mi vida, Sí. estoy bien, tengo trabajo, esposa,
mi economía está bien, mi salud está bien. Entonces él nos comentaba y nos compartía eso. O sea, nosotros tenemos como un lugar donde guardamos todo ese alimento, esa provisión espiritual de la palabra de Dios en nuestras vidas, para el momento en que lleguen esas dificultades, esas crisis, nosotros podamos alimentarnos de eso. Porque en esos momentos de dificultad y de escasez y de problemas y de deudas y de crisis, muy difícil, podemos acercarnos a la palabra de Dios. Uno siempre busca la forma en cómo solucionar. Ajá. Es de ahí donde empieza uno a sacar esa ración o esa porción o ese momento de las vacas flacas, de sacar ese alimento y fortalecernos. Entonces, muchas veces nosotros no esperemos en nuestras vidas a cruzar o a estar en el desierto, llamémoslo así, de dificultades o del desierto, de lo que usted le quiera colocar, para empezar ir a buscar, sí. o leer la palabra de Dios, porque sabemos que no va a ser así, que somos seres humanos y buscamos otra alternativa. Entonces, esos momentos bonitos de que voy en el carro, en el transporte, en el bus, bueno, en lo que vaya, ir alimentando, ir llenando esa porción, ir llenando ese granero espiritual de nuestras vidas, para cuando lleguen esas dificultades, esas crisis, ahí empieza a ser la obra transformadora de la Biblia. Es donde uno dice, uy, pero si estoy pasando por esa dificultad, ¿por qué estoy sintiéndome diferente? Es por eso, que la misma palabra está transformando nuestras vidas y nos está dando esa fortaleza para seguir. Hay gente que dice, uy, pero usted está en dificultad o está pasando por esta crisis, ¿por qué lo veo tan bien? Por eso mismo, no es porque uno, es que estoy alegre, pero no, es porque la palabra de Dios, mediante ese alimento que estamos consumiendo nosotros en nuestras vidas, está floreciendo, está saliendo y está dando esos frutos que nosotros necesitamos, y decimos, ahí donde la palabra de Dios también da esa fortaleza y esas diferentes formas de actuar en nuestras vidas. Y la confianza que nosotros necesitamos precisamente para eso. Sí, eso es totalmente cierto. Es como la época de las vacas flacas. Usted necesita tener ese granero lleno, porque allí es donde usted va a tomar para poder seguir adelante. Y ya para concluir en esta noche, bueno, queríamos dejarlo con esto. Esperamos que por lo menos el mensaje que hoy hemos traído podamos como pensar un poquito, oiga, de verdad yo le estoy dando la importancia que merece la palabra de Dios, y no solamente me refiero a ese libro, obviamente el libro físico que nosotros tenemos, que toca reverenciarlo y respetarlo porque es la palabra de Dios, sí, sino al poder transformador que tiene Él cuando nosotros lo ponemos en práctica. Maneras de poder honrarlo, voy a decir una, por ejemplo. La única manera de que nosotros no seamos engañados por el Evangelio, porque toca decirlo también, es que en este tiempo hay muchos engañadores, personas que toman un texto, lo sacan del contexto y dicen una verdad a medias, que la verdad a medias es simplemente una mentira disfrazada, y con eso pueden engañar a mucha gente. Y lo vemos hoy en día. Para que usted no sea engañado por personas que dicen conocer la palabra de Dios, o que dicen ser cristianos, o que dicen ser pastores, o bueno, que dicen ser líderes, usted debe conocer la palabra de Dios. Una manera de honrarlo es estúdiela, apréndasela. Y no estamos diciendo aprendérsela a todos los libros, pero sí por lo menos sepa de qué trata, de qué habla y qué es lo que quiere decirle a su vida. Y atesore versículos que le sirvan para esas vacas flacas. Así es. A ver, otra manera de honrarlos. Otra manera. De honrar la palabra de Dios. Bueno, yo pienso que es importante cada vez que la leamos, primeramente orar y pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos hable, porque es que siento que la palabra de Dios es viva, eficaz, pero que necesitamos estar conectados para que por medio de esa palabra el Espíritu Santo llene en nosotros lo que haga falta o saque lo que no corresponde. Pienso que es una manera también de honrar la palabra. Sí, y ahí para complementar un poco lo de Marley, que sería la parte mía, es el poder estudiarla. Porque muchas veces solamente leemos y ahí es donde pasa todo lo que está sucediendo actualmente y lo que siempre ha sucedido, que cogen cualquier texto de la Biblia y creen que eso es así y así se va a aplicar actualmente o como lo vivimos en la actualidad, y así nos botamos de buche, como dice la gente, a vivirla. Entonces una forma de poder honrarla es eso, el poder no solamente leer, leí esta historia de la Biblia, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Y bajo qué contexto? ¿Bajo qué época se escribió? ¿Qué tipo de persona fue la que la escribió y para qué? ¿Con qué fin? Entonces el poder entrar ya a profundidad y analizar un poco más de eso para que no caigamos
lo que dice el pastor, en esas personas que llegan y nos dicen cualquier cosa, nos endulzan los oídos, y como no tenemos esos cimientos fuertes, no tenemos esa fortaleza en nuestras vidas, entonces simplemente cualquier viento de doctrina rara que venga nos desbarata ya toda nuestra creencia de 30, 20, 10 años de cristianismo. Entonces esa es la forma importante de poderla honrar en nuestras vidas. Y ya para terminar con esto, mire, de verdad, ustedes han visto todo lo que costó poder traer ese libro, poder tener el privilegio. Entonces vivamos con ese privilegio, o sea, sabiendo que en este lado del continente nosotros podemos atesorarla, podemos llevarla, podemos estudiarla, podemos leerla con libertad, que hay otras partes y que hay otras personas que no lo pueden hacer. Pues vivamos con ese privilegio, o sea, no nos olvidemos que es un libro muy preciado, que costó sangre poder traerlo a nuestras manos y que, bueno, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero sabemos que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, va a pasar los tiempos, pero la palabra de Dios siempre va a estar allí presente. Y sobre todo, aunque sea un libro que tal vez cojan y lo quemen, esa palabra va a vivir siempre en nuestros corazones. Es importante que podamos atesorarla allí. Así que bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que puedan atesorar, puedan darle honor a este libro, a la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios allí plasmado, lo que quiere con tu vida y el propósito que tiene también para tu vida. Hay algunas cosas que toca decirlo, no va a entender, ¿sí? O sea, nosotros hay muchas cosas que no entendemos todavía, ¿sí? Pero enfóquese en lo que, digamos que en la idea central allí, que hay un Salvador, un Redentor que vino a este mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados y traernos a nosotros lo que es la verdad, una sola verdad, una verdad inquebrantable y que nos va a llevar a estar con Él muy pronto, por lo que vemos. Nos dejamos con este episodio de Influencia Dios.